Bien, vamos a dar inicio a la exposición de esta noche, haciendo un preámbulo a manera de reminiscencia para que tengan posibilidad algunas personas de incorporarse todavía y nosotros, me refiero a ustedes y este servidor, tener la posibilidad, digo, de situarnos en el contexto que estamos abordando. En la clase anterior hablamos del patrimonio y dimos a conocer una definición de lo que es patrimonio, una definición muy sencilla y elemental. Señalamos que el patrimonio es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero que pertenecen a una persona. Y señalamos, y enfatizo ahora a manera de reminiscencia, que ese concepto presenta tres características. La primera es la estructura del patrimonio. Está conformado por derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones, que tienen una peculiaridad. Esos bienes, derechos, acciones, cargas y obligaciones tienen un valor dinerario, tienen una estimativa pecuniaria. Y el tercer elemento es que hay un titular, pertenecen a una persona. Relacionamos también que el patrimonio está conformado por dos elementos. El activo, en donde se advierte lo que nosotros tenemos, o sea, los bienes, derechos y las acciones. Y el pasivo, en donde se advierte lo que debemos, o sea, las cargas y las obligaciones. La diferencia entre estos dos elementos nos permite evidenciar, por un lado, si el activo es mayor que el pasivo, que tenemos solvencia económica, pero por el contrario, si el pasivo supera al activo, entonces estamos en condición de déficit. Hablamos después de la naturaleza del patrimonio, señalando que básicamente hay dos tesis que pretenden explicar esa naturaleza. La tesis del patrimonio personalidad, a la que también se le llama tesis de la exégesis. Es francesa la tesis. La misma descansa sobre cuatro postulados. El primero es que solo las personas tienen patrimonio. El segundo, que todas las personas tienen patrimonio. El tercero es que el patrimonio es indivisible y el cuarto, que el patrimonio es inalienable. Solo el primero de estos postulados es veraz, por cuanto que en efecto solo las personas tienen patrimonio, porque solo las personas son sujetos del derecho. Ahora, señalar que todas las personas tienen patrimonio es inexacto, pues, sobre todo en un mundo en donde la desigualdad es algo muy evidente e incontrovertible. Sin embargo, los defensores de esta tesis del exégesis o la teoría clásica o personalista, como se le llama, defendían esta situación señalando que el patrimonio era como una bolsa que todos llevábamos en el hombro y que esa bolsa podía estar llena en el caso de la opulencia o de la riqueza, o podía estar vacía en el caso de la pobreza, pero que todos teníamos una bolsa, porque el patrimonio era la bolsa, no lo que estaba dentro. Esa es una inexactitud, ¿verdad? Además, consecuentemente, no podíamos tener más de un patrimonio, porque si teníamos mucha riqueza, la bolsa iba creciendo desmesuradamente, pero siempre era una bolsa. No era viable que tuviéramos dos o tres bolsas. Y consecuentemente también era inalienable porque no se podía transmitir por actos en vida, sino solo por sucesos mortis causa. Precisamente una reacción en contra de esta posición es la tesis del patrimonio de afectación, que sustenta, dicho de manera muy simple y sencilla, que una persona puede tener varios patrimonios, ¿verdad? Y en razón de los fines económicos jurídicos que tenga. Y yo le señalaba que indefectiblemente esa va a ser una pregunta del examen. ¿Qué diferencia hay entre la teoría clásica o personalista y la teoría del patrimonio de afectación? Y ustedes tendrán que relacionar que la diferencia se sustenta en el hecho de que para la primera, o sea, para la tesis personalista, definitivamente solo existe un patrimonio y una persona no puede tener titularidad de varios patrimonios y consecuentemente no lo puede transmitir. Mientras que la segunda posición admite que una persona puede tener varios patrimonios y los puede transmitir. Y el ejemplo que yo les traje a cuenta fue del patrimonio
personalidad. Ahí nos quedamos. ¿Ese mira el temario, sí? Bueno, ya aparece el temario en la pizarra, en la pantalla, mis queridos compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a discernir qué son los derechos reales. No sé si lo puntualicé, pero si no lo hice, lo hago ahora. El patrimonio incluye, tal y como lo enunciamos cuando hablamos de su definición, incluye, decía, la presencia de derechos. Dijimos que es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones. Los derechos que están incorporados en el patrimonio pueden ser de dos tipos. Pueden ser derechos personales y derechos reales. Los derechos personales los vamos a estudiar en su momento, o los estudiarán ustedes en su momento en los semestres venideros. En el quinto van a estudiar obligaciones y en el sexto van a estudiar contratos. Ahora vamos a estudiar derechos reales. Y la pregunta que estoy formulando ahora y que aparece redactada en el temario es esa: ¿qué son los derechos reales? Y señalamos en el numeral 1 que para dar respuesta a esa pregunta se han formulado tres teorías. El numeral 1.1 es la teoría clásica, el numeral 1.2 es la teoría personalista o obligacionista, y el numeral 1.3 es la teoría ecléctica. Es decir, repito, a la pregunta ¿qué son los derechos reales? Se han formulado tres respuestas. Vamos a hablar de la primera de ellas, que es la teoría clásica. Ya he señalado de manera abundante, reiterada, y quizás hasta los he cansado, al advertir que la romana fue una cultura jurídica por excelencia. Los romanos del periodo clásico crearon una estructura jurídica impresionante que ha servido de base para muchos sistemas jurídicos que han existido a lo largo de la historia. Hubo grandes profesores como Gayo, Papiano, Ulpiano, y el emporium del derecho fue el Imperio Romano de Oriente, en la época justinianea. Pues en esa época se estructuró la primera definición del concepto de los derechos reales, que es la que aparece en el número 2. Ahí aparece otra interrogante: ¿cómo explica la teoría clásica el concepto de los derechos reales? Tal vez debía notar cómo explicó, ¿verdad? Porque les repito que fueron los romanos de aquella época los que formularon este concepto, lo enseñaron y lo difundieron. Fíjense que la concepción romanista de los derechos reales consistía en enunciar que el derecho real era un poder inmediato y directo que las personas ejercían sobre un bien. Entonces adviertan el esquema que aparece en la pizarra, en la pantalla. Aparece a mi izquierda una persona. Luego hay una línea que representa el vínculo que une a esa persona con un bien. El bien es una casa. El vínculo que existe entre la persona y la casa es una relación de poder inmediato y directo. Es decir, de conformidad con los romanos, el derecho real era un poder inmediato y directo que las personas ejercían sobre los bienes que les correspondían. ¿Por qué era un poder? Puesto que sus facultades eran omnímodas, no tenían límite. Incluso podían usar, disfrutar, disponer, reivindicar de un bien, e incluso destruirlo. Y era inmediato y directo porque podían utilizarlo sin solicitarle anuencia o permiso a nadie. Por ejemplo,
Ustedes tienen su teléfono celular. El derecho real, de conformidad con lo que decían los romanos, era el poder inmediato y directo que ustedes ejercen sobre ese aparato, o que ejercemos sobre nuestro aparato. Lo tomamos y si queremos hacemos una llamada o enviamos un mensaje sin necesidad de pedirle permiso al vecino, ¿verdad? En términos de normalidad, nosotros utilizamos nuestro celular de esa manera. Ejercemos sobre el mismo un poder inmediato y directo. Y repito que es inmediato y directo porque no estamos solicitando la anuencia de nadie para utilizarlo, ¿verdad? O en el ejemplo que aparece en la pantalla, una casa. Esa es mi casa. Yo puedo disponer de ella de manera inmediata y directa. Puedo vivir en ella, puedo darla en arrendamiento. Y si yo quiero, puedo donarla. Entonces, adviertan cuál era la concepción de derecho real que los romanos expusieron. Es un poder, decían ellos, inmediato y directo que las personas ejercen sobre los bienes. Fíjense que esta definición fue muy importante porque se difundió por varias legislaciones y todavía penetró en algunos códigos de avanzada, como era el Código francés de 1804, ¿verdad? Se difundió de manera incontrovertible, ¿verdad? Sin embargo, hacia principios del siglo XIX, hacia 1900, aparece la teoría personalista u obligacionista, que está contenida en el numeral 3, que les pido que lean. Dice ahí otra pregunta: ¿cuál es el contenido de la tesis personalista u obligacionista? Y luego dice, esta teoría fue formulada por el jurista alemán Winchay, quien expuso que las personas no pueden sostener una relación jurídica con un bien. Esta relación, decía, será una relación material y económica, pero nunca jurídica. Las relaciones jurídicas solo pueden constituirse entre personas. Por esa razón, para esta tesis, el derecho real es un vínculo entre una persona y la colectividad, que tiene que asumir una relación respetuosa de abstención en relación al derecho del individuo. Yo creo que en algunas oportunidades durante el exiguo semestre que nos dio oportunidad de convivir con la sección B, expusimos que la mayor parte de formulaciones jurídicas son casi galimatías, ¿verdad? Los abogados a veces exponemos de una manera que resulta compleja y de difícil percepción, y Winchay no es la diferencia. Voy a tratar de explicar lo que este autor dijo, ¿verdad? Claro que si lo leemos unas 2 o 3 veces no encontraremos problemas. Los romanos decían que el derecho real era un vínculo entre una persona y un bien. Winchay dice lo contrario. La relación de derecho real impone un vínculo entre una persona, como ustedes lo ven ahí, y otras personas. ¿Qué tipo de vínculo es el que hay entre esta persona y el resto de la comunidad? Pues es una relación de abstención. ¿Qué quiere decir abstenerse? Abstenerse es no hacer algo, ¿verdad? Absténgase de hablar. Le están diciendo a uno que se quede callado, ¿verdad? Absténgase de correr en este recinto. Quiere decir que uno tiene que caminar parsimoniosamente. Entonces, abstenerse es no hacer algo. Entonces, la relación entre una persona y la colectividad es una relación de abstención. ¿Quién tiene que abstenerse? La colectividad, la sociedad. ¿Y en qué se traduce esa abstención? En no perturbar al titular de un bien. Hace unos minutos yo les decía que el derecho real para los romanos era un poder inmediato y directo, y les ejemplificaba con nuestro celular. Es una relación de poder. Según los romanos, yo tomo mi teléfono y lo marco o envío un mensaje, lo utilizo como yo quiera, de manera inmediata y directa, porque no tengo que solicitar anuencia o autorización de otra persona. En este caso no. En este caso, las personas que integran la comunidad no pueden perturbarme. Por ejemplo, yo tengo mi celular, yo soy el que lo utilizo, pero los demás tienen que abstenerse de perturbar ese derecho. No pueden andar arrebatándome mi teléfono o andar haciendo ellos llamadas o pretender utilizarlo de cualquier manera, porque el teléfono es mío.
Entonces ellos tienen que abstenerse, no hacer. Entonces, según la tesis obligacionista o personalista, la relación es entre personas, no entre una persona y un bien. Y Winchain explicaba lo siguiente. Fíjense, decía él, todas las relaciones jurídicas son entre personas, porque el derecho regula relaciones entre personas, no regula relaciones entre personas y bienes, porque los bienes no pueden ejercer derechos ni cumplir obligaciones. Los bienes son los entes sobre los cuales se cae el derecho. Él decía, si nosotros aceptamos la tesis de los romanos, que una persona puede tener relaciones jurídicas con un bien, entonces tendríamos que aceptar que un hombre puede casarse con una puerta o desposarse con una piedra, y eso no es posible, porque el matrimonio se celebra entre personas, un contrato de arrendamiento se celebra entre personas. Entonces, el objeto del derecho son los bienes, y contradijo de esta forma la tesis romanista, a la que se le llama clásica. Entonces repito y puntualizo las diferencias. Según la tesis clásica, el derecho real es un poder inmediato y directo que una persona ejerce sobre un bien. Según los romanos, había una relación jurídica entre la persona y el bien. Winchain dice lo contrario. La relación del derecho real es entre personas. Una persona que es el titular de un derecho y la colectividad, que son las otras personas. ¿Y en qué consiste esa relación? En una relación de abstención de la comunidad, una relación de respeto, que se traduce en el hecho de que no van a perturbar al titular. Yo tengo mi teléfono y los demás no tienen que perturbarme, y yo no tengo que perturbar a los demás. Un vecino no puede entrar a mi casa si yo no lo invito. Él no puede entrar a hacer lo que quiere porque entonces está perturbando mi derecho. Ese es el derecho real. Por eso esta es la tesis personalista u obligacionista. Y fíjense que finalmente, al igual que en todas las discusiones de la enciclopedia jurídica, existe una posición mediadora, conciliadora. ¿Se recuerdan las tesis que formulaba Aristóteles, la del justo punto medio? Aristóteles decía, no hay que ponerse en ningún extremo, siempre debemos estar en el justo punto medio porque es ahí donde está la razón. Todas las posiciones extremas pierden la razón. Y fíjense que la posición aceptada es la tesis ecléctica. ¿Qué dice la tesis ecléctica? Que las dos teorías que hemos expuesto son razonables y tienen razón solo que parcialmente. Entonces unámoslas, decía él, y unen los conceptos. Leamos lo que dice el número 4. ¿Cuál es el criterio de la teoría ecléctica? Esta teoría reconoce la veracidad parcial de las dos teorías expuestas con anterioridad y fusiona el contenido de ambas, afirmando que el derecho real es un poder inmediato y directo que el ser humano ejerce sobre los bienes y produce una conducta respetuosa de abstención por parte de la colectividad. Es decir, lo que se hizo en este momento fue unir los dos criterios. Yo repito básicamente lo que he dicho hasta el momento. Dije que la definición de derecho real, o la pregunta ¿qué es un derecho real?, ha tenido a lo largo de la historia tres respuestas: la teoría clásica, la teoría personalista u obligacionista y la teoría ecléctica. La teoría clásica es la teoría romanista por excelencia, que fue emitida en la época de oro del Imperio Bizantino, ¿verdad?, con Constantinopla y Justiniano como emperador. Entonces ahí los grandes profesores decían que el derecho real es un poder inmediato y directo que la persona ejerce sobre un bien. Y les ejemplifiqué con el celular, ¿verdad?, pero también les ejemplifiqué con la casa. Yo ejerzo un poder sobre los bienes que me pertenecen, y ese poder es inmediato y directo. Y les dije que esta tesis humanista prevaleció durante, no digo décadas, sino durante muchos siglos, hasta que a principios del siglo XIX apareció un jurista alemán, Winchain, a principios del siglo XX, apareció Winchain diciendo que los romanos estaban equivocados y que no había relaciones jurídicas entre una persona y un bien, sino hay una relación jurídica entre personas. En este caso es el titular de un bien y la colectividad.
la colectividad tiene que respetar su derecho y no perturbarlo. Entonces el derecho real, según él, es una conducta de abstención que tienen que ejercer los miembros de la sociedad en respeto del titular de un derecho. Y finalmente, hay una posición ecléctica, ¿verdad?, que es el justo punto medio aristotélico, que dice, miren, los dos tienen razón, solo que las exposiciones de ustedes son extremistas. Unámoslas y nos acercaremos a la verdad. Entonces, al unir los dos conceptos se obtiene lo siguiente. El derecho real es un poder inmediato y directo que el ser humano ejerce sobre los bienes y produce una conducta respetuosa de abstención por parte de la colectividad. Bueno, ahí estamos en cuanto a la definición de derecho real. Si hubiera una pregunta, me la formulan. Bueno, deduzco que no hay. Entonces hablemos ahora de la clasificación de los derechos reales. ¿Cómo se clasifican los derechos reales? Fíjense que en torno a las clasificaciones podemos señalar que sobre cualquier tipo de asunto, sobre cualquier tópico o tema, siempre hay muchas clasificaciones, tantas como autores intervienen y las formulan. Y en este caso también hay múltiples clasificaciones, pero nosotros no las vamos a estudiar. Nosotros, así como lo hicimos con la clasificación de Castanto-Beñas, que nos interesa porque la incorpora a nuestro código, nosotros vamos a tomar la clasificación del código, el Código Civil guatemalteco, del Decreto de Ley 106. El Código Civil guatemalteco incluye la siguiente clasificación. Para el Código Civil guatemalteco hay 3 tipos de derechos reales. Los derechos reales plenos son los que aparecen en el 5.1, los derechos reales de mero goce, que aparecen en el 5.2, y los derechos reales de garantía. Esta es una clasificación de ancestro italiano. Don Federico Ojeda Salazar consultó la doctrina italiana cuando se incorporó al código y ha sufrido algunas modificaciones. Vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos derechos reales. Fíjense que los derechos reales plenos son los que confieren al titular el goce y la disposición de un bien. La palabra pleno, la expresión plenitud, equivale a absoluto, a absolutividad. Si yo digo gozo de una paz plena, estoy diciendo que tengo una tranquilidad absoluta, completa. Si yo digo, mira, yo te quiero con plenitud, estoy diciendo que a esa persona la quiero con absolutividad, ¿verdad? Entonces, los derechos reales plenos son los que confieren a una persona el goce y la disposición. Por ejemplo, el propietario de una casa, él puede gozar de ese bien, vivir en él, darlo en arrendamiento, pero también puede disponer de él, si quiere lo vende o si quiere lo dona. Entonces, por eso los derechos reales plenos son aquellos que confieren al individuo el goce y disposición. Dentro de los derechos reales plenos solo aparece una figura, que es la propiedad o dominio. Ese es el derecho real por excelencia, porque, como repito, confieren al titular un poder muy grande. Puede gozar de los bienes y disponer de los mismos. El segundo grupo de derechos reales solo conceden a una persona el goce de un bien, pero no la disposición, porque no son propietarios. Dentro de los derechos reales de mero goce aparecen 4 figuras: el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Esas son figuras que, repito, posibilitan únicamente el goce, pero no la disposición. Sin ánimo de adelantarme,
sino solo de ejemplificar, les explico qué es el usufructo. De manera muy sencilla, porque lo tendremos que estudiar en su oportunidad. El usufructo es un derecho real por el cual una persona utiliza un bien de ajena pertenencia y se aprovecha de sus frutos, pero no puede disponer de él. Les voy a ejemplificar. Un papá le dice a su hijo: mira, yo sé que estás atravesando una situación calamitosa, entonces te voy a dar esta casa en usufructo. Yo no te la estoy dando en propiedad, sino te la estoy dando mientras se resuelve tu situación económica, para que te aproveches de los frutos. Si quieres vives en ella, si quieres la das en alquiler, pero no puedes venderla, ¿no? Porque no es tuya. Entonces, aquí solo le está posibilitando el papá al hijo la facultad de gozar ese bien. Y el hijo en efecto dice: sí, no tengo trabajo y le estoy pasando mal, entonces voy a vivir en la mitad de la casa y la otra mitad la voy a alquilar, y durante los 5 años que me la están dando en usufructo voy a hacer ese uso de la misma. Entonces, como ustedes ven, en el usufructo no hay disposición, sino solo goce. Se transfiere el goce de un bien de ajena pertenencia para aprovecharse de los frutos. Y de la misma manera es el uso de la habitación y la servidumbre. Tienen características muy parecidas, al extremo que el uso y la habitación se señalan como pequeños usufructos. Entonces adviertan ustedes la diferencia entre el derecho real pleno, que es la propiedad. La propiedad concede el goce y la disposición, y los derechos reales de mero goce, como su nombre lo indica, solo el goce. Pero los titulares de estos derechos, el usufructuario, el usuario, el habitacionista y quien ejerce la servidumbre, no pueden disponer de un bien, porque los bienes no les pertenecen, solo pueden aprovecharlos. Y finalmente aparecen los derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía se constituyen, como su nombre lo indica, para garantizar una obligación que se constituye. Aquí aparece la hipoteca y aparece la garantía mobiliaria. Imagínense que yo tengo una necesidad extrema de dinero, ¿verdad? Puesto que he incurrido en muchos gastos y tengo que pagar ciertas deudas que he contraído. Entonces voy al banco y pido un préstamo, y el banco me dice: mire, perfecto, le vamos a conceder un préstamo, pero usted tiene que darnos una garantía. Y la garantía, ¿cuál va a ser? Mi casa. Entonces, cuando yo doy en garantía un bien inmueble, lo estoy afectando con una hipoteca. Entonces, eso es un derecho real de garantía, un mecanismo para garantizar el pago de una obligación. Si yo doy en garantía mi casa o un bien inmueble, esa es una hipoteca. Pero si doy en garantía un bien mueble, eso se llama garantía mobiliaria. Entonces, repito lo que les he señalado. Hay muchas clasificaciones de los derechos reales. Y ustedes, al hacer las consultas de rigor, van a advertir que cada autor ha formulado una en lo particular, pero que a nosotros, para los efectos del curso, la que nos importa es la que concierne a la que es incorporada en nuestro código. Y nuestro código asume una posición de ancestro italiano, que divide los derechos reales en plenos, que son los que confieren el goce y la disposición, en donde solo aparece la propiedad o dominio. Aparecen los derechos reales de mero goce, en donde hay 4 figuras: el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, y los derechos reales de garantía, donde aparece la hipoteca y la garantía mobiliaria. Debo señalarles que hasta hace muy poco, hasta 2017, los derechos reales de garantía eran la hipoteca y la prenda. Pero la prenda fue derogada y fue sustituida por la garantía mobiliaria. Realmente la identidad que existe entre la prenda y la garantía mobiliaria es mucha. Pues algunos dicen que es casi lo mismo, y en efecto, en esencia es casi lo mismo, pero hay una serie de detalles que me plantean similitud. Se dice que la garantía mobiliaria se constituyó para favorecer a la pequeña y a la mediana empresa, y es probable, ¿verdad?, porque hay mecanismos
de otorgamiento de créditos que se hacen más fluidos y fáciles con la garantía mobiliaria. Ahora les voy a formular una pregunta para que le den ustedes respuesta. En razón de lo que dijimos hace un minuto, ¿cuántos derechos reales existen? A ver, tres, según usted lo mencionó, licenciado. A ver, dígame usted, por favor. Cuéntelos, aquí están. Clásica, personalista y ecléctica. No, esas son las teorías. Yo le estoy preguntando cuántos derechos reales existen. Miren, existen tres. No, que cuando hablamos de la naturaleza de los derechos reales, dije que hay tres teorías que pretenden explicarlos. Ahora estoy hablando de la clasificación de los derechos reales. Y les estoy explicando que hay derechos reales plenos, derechos reales de mero goce y derechos reales de garantía. Entonces, cuéntenos aquí cuántos derechos reales hay. ¿Serán 7, licenciado? Justamente. A ver, ¿cuáles son? El usufructo de uso. Pero antes del usufructo, ¿cuál está? Perdón, la propiedad o dominio. ¿Sí? Usufructo de uso, habitación, servidumbre, hipoteca y garantía mobiliaria. Entonces, si a ustedes les formulan una pregunta al ¿cuántos derechos reales hay? Ustedes tendrán que responder, hay 7. ¿Verdad que sí? Pero me gustaría oír a otras personas también, porque estamos hablando de los derechos reales y su clasificación. Entonces, la respuesta que me dieron es correcta, pues hay 7 derechos reales. Propiedad o dominio, usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca y garantía mobiliaria. Yo creo que... Buenas noches, licenciado. Perdón. Licenciado, le saluda Sí, Christopher. Christopher, ¿qué tal está? Tenía gracias, muy bien. Tenía una duda, no sé si me escucha. Plantéeme las que usted quiera, Christopher, por favor. Los derechos creo que sí, posteriores, ¿van incluidos en los derechos reales o es por aparte? Miren, nosotros vamos a estudiar en su momento. Yo tengo la impresión, usted ya había recibido este curso. No, solo es por el área donde trabajo, logro tener ciertos conceptos de esto, ¿verdad? Y me surgió la duda. Christopher, ¿cuál es el área en la que usted trabaja? Veo fideicomisos. Vea, fideicomisos. Bueno, sí tiene algún vínculo. Christopher, y todos, para señalarles, fíjense que hay situaciones que no son derechos, sino que son situaciones que se dan de hecho. La posesión o los derechos posesorios que dice Christopher es una situación de hecho. La propiedad es un derecho. Ocurre que en un momento dado, les voy a contar una historia así rápidamente. Fíjense que una persona, un hombre, ¿verdad?, abatido por las circunstancias de la vida, ¿verdad?, tan negativas y siniestras, no tiene trabajo, empieza en un momento dado a transitar por una carretera, ¿verdad?, en un estado de decaimiento extremo. De repente se da cuenta que abandonó la carretera hace mucho tiempo y llega a un lugar paradisíaco. Es un valle donde hay un río maravilloso, árboles frutales, etcétera, ¿verdad? Entonces él dice en alta voz, ¿qué no daría yo por vivir aquí?, dice, ¿verdad? Y de repente de entre la maleza, de la maleza aparece una persona y le dice, ¿usted quiere vivir aquí? Fíjese que yo soy propietario de una extensión de terreno y se la vendo. ¿Me la vende? Le dice, sí, pero yo no tengo ni dinero. Le dice, yo vine caminando aquí. ¿Y cuánto tiene en la bolsa? 100 quetzales. Démelos y le vendo 2 manzanas. Pero yo quiero un recibo, le dice. Pero aquí no, bueno, yo tengo una pluma y encuentran por ahí la hoja de un almanaque y ahí redactan que él le vende un terreno que comprende de tal parte a tal parte y de tal parte a tal otra parte por 100 quetzales. Y el hombre se queda feliz y dichoso y dice, adquirí un terreno.
Y él se lleva a su familia, se instala ahí, empieza a cultivar y al principio tiene una agricultura de subsistencia, pero le va tan bien, ¿verdad?, que necesita comprar un tractor y necesita comprar maquinaria necesita industrializarse porque la producción es muy bonancible, ¿verdad? Entonces decide ir a un banco, al banco más cercano que está en un pueblo, para hacer un préstamo. Y va a hacer un préstamo para comprar un tractor, ¿verdad? Y en el banco lo atienden amablemente y le dice, aquí le vamos a dar el préstamo. Pero ¿con qué nos garantiza usted el préstamo? Pues yo soy propietario de un inmueble que está allá entre las montañas, y le señala la montaña, ¿verdad? Bueno, y usted tiene un documento que acredite que usted es el propietario. Pues saca la hoja que le dio hace 20 años una persona, ¿verdad? No, le dice, usted no es propietario, usted es poseedor. La posesión es un hecho y la propiedad es un derecho. Entonces, Christopher, los derechos posesorios ocurren cuando una persona reside, en este caso en un inmueble, durante un tiempo prolongado, pero no ha inscrito su dominio en el registro correspondiente, que es el registro de la propiedad. Si nosotros compramos una casa, nos expiden una escritura con la cual se acredita que yo voy a ser el propietario y se inscribe en el registro de la propiedad, pero él no tiene ese documento. Entonces, ¿cómo resuelve esa situación? La posesión puede convertirse en propiedad. Miren el artículo 620, por favor. Abran su código y miren el artículo 620. Aquí nos salimos un poquito del tema, pero la pregunta es muy, muy importante. ¿Ya tienen a la vista el artículo 620? Christopher, ¿lo tiene usted a la vista? Así es, licenciado. Léalo en voz alta, por favor. Artículo 620. Condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio se necesita. ¿Para qué? Para que la posesión produzca el dominio. Siga. Así es. Se necesita que esté fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera gratuita. No, de manera continua, dice, no gratuita. Perdón, continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Bueno, entonces fíjese que el señor que llegó a hacer el préstamo y que mostró ese documento, el del banco le dice, no le puedo dar el préstamo, que usted no es propietario, usted es un poseedor, le dice. Entonces el hombre se abate porque como que era proclive a la tristeza, vea, casi que llorando, pero el banquero le dice, mire, pero no hay problema, ahí en la esquina está la oficina de un abogado y los abogados resuelven todo, dice, todo, casi que son magos. Entonces vaya con él y consúltele el caso. Entonces él va a visitar al abogado y utiliza el procedimiento de la usucapión, que nosotros lo vamos a estudiar en su momento. Es el procedimiento para obtener un título supletorio. Entonces él debe cumplir ciertos requisitos. Debe tener un justo título, que aunque no es un documento legal, acredita que él ha ejercido la posesión sobre el bien, y es esa vieja hoja que tiene desde hace 20 años. Ha permanecido ahí de buena fe, de manera continua, pública y pacífica. Entonces el abogado plantea diligencias para obtener el título supletorio, y si se prueban todos estos elementos, la posesión se convirtió en propiedad. Pero la posesión por sí misma, de conformidad con nuestra legislación, Christopher, para contestarle, no es un derecho real, es un mecanismo para obtener la propiedad. Pero en otras legislaciones los derechos posesorios se contemplan como derechos reales, pero en nuestro caso no. En nuestro caso solo existen las 7 figuras que le estoy señalando, y probablemente los desconcerté un poco al hablar de la posesión, que la vamos a estudiar en su momento, pero la posesión solo es un mecanismo para obtener la propiedad. La posesión es un hecho y la propiedad es un derecho. Gracias, licenciado. Vaya, Christopher. Entonces les decía yo, para ir concluyendo... Licenciado, perdón. ¿Cómo? Aquí le habla Sergio Quiñones con una molestia. Sergio, dígame. Yo le había respondido de que son 3,
los derechos reales, porque los otros son una subdivisión del mismo derecho real. O sea, hablemos del segundo derecho, por eso le consulto, hablemos del segundo derecho, que es el de mero goce. Los cuatro subtítulos, subderechos, digámoslo así, lo que le da a ustedes solamente el derecho de goce. Sí. Pero no, o sea, los derechos en sí para mí serían 3. El derecho de, ¿no? No, Sergio, continúe, perdóneme. Y la otra, o sea, en esa línea. Y la otra consulta es, le pongo por ejemplo, en el caso que yo tengo yo tengo un título de propiedad sobre un carro. Y el carro yo lo compré y tengo el título de propiedad, pero el título de propiedad no está puesto hacia mi nombre. Entonces, sería casi la misma situación de lo que usted mencionaba, el que, aunque yo no tengo el título, yo soy solo, ¿cómo era que dijo que era el nombre? Era propietario, poseedor, más no propietario, porque no lo he puesto a mi nombre. ¿Es así o no? Gracias, licenciado. No tenga pena. Fíjese que para la primera pregunta, lo que hay son 3 grupos de derechos reales. Los derechos reales plenos, donde aparece una figura de derecho real. Los derechos reales de mero goce, donde aparecen 4 figuras de derechos reales. Y un tercer grupo, que son los derechos reales de garantía, donde aparecen 2 figuras. Entonces hay 7 manifestaciones de derechos reales agrupadas en 3 estamentos. Pero los derechos reales que existen son 7, ¿verdad? 4 de mero goce, 2 de garantía y un derecho real pleno. En efecto, existe la posesión sobre los muebles, pero lo que usted me está planteando es una ilicitud que es muy común. Es decir, a una persona le transfieren regularmente un automotor, hay que hacer un endoso y luego hacer el trámite que corresponde, ¿verdad? Para que se haga lo que entre comillas se llama traspaso, pero si yo no lo hago, esa es una irregularidad, porque yo estoy detentando un bien que le pertenece a otra persona desde el punto de vista de la formalidad. Si en el título aparece otro propietario y yo lo ando conduciendo sin que se haya hecho el traspaso, esa es una irregularidad. La posesión ocurre sobre bienes que no pertenecen a nadie, porque en el ejemplo que yo traje a cuenta de manera muy amplia y general, la persona se sitúa en un terreno en donde apareció alguien que le dijo que era propietario y él de buena fe lo adquirió. Pero en el caso, lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de la ocupación de los bienes mostrencos, que no pertenecen a nadie o aparentemente no pertenecen a nadie. Si yo encuentro un semoviente en estado que es salvaje y me lo llevo a mi corral, yo lo estoy poseyendo, pero en un carro que ya tiene un titular, yo no puedo arguir que lo estoy poseyendo. Yo soy un poseedor, pero soy un poseedor irregular, porque a mí me lo vendieron, y yo por razones de negligencia o de descuido o de irresponsabilidad no he hecho la traslación correspondiente. Eso sí es muy diferente. Los derechos posesorios figuran sobre bienes que no pertenecen a nadie o que aparentemente no pertenecen a nadie, pero no es el caso del carro. Eso, por cierto, sí es cierto, hay que resolverlo lo antes posible, Sergio. Gracias, licenciado. Sí, es cierto, pero lo voy a resolver. Sigo con su clase, licenciado. Bueno, entonces les preguntaba yo, ¿cuántos derechos reales existen? Porque fíjense que hay un tema ahí que es un tema que genera controversia y discusión, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que hay 7 figuras de derechos reales, pero hay una pregunta que se formula y que tiene 2 respuestas. ¿Cuántos derechos reales existen? Que es la número 6, sobre el número de los derechos reales. ¿Cuántos derechos reales existen? Ustedes me dirán, pero este señor está loco, hace un minuto acaba de decirle a Sergio que hay 7 figuras de derechos reales y también se lo dijo a Christopher. Y ahora nos está preguntando cuántas figuras de derechos reales existen. Es que lo que ocurre es que sobre el tema hay controversia. Fíjense que hay 2 teorías. La teoría numerus apertus, o sea, de número abierto, que es una teoría
que yo no comparto, por supuesto. Dice, esta teoría expone que existen tantos derechos reales como pueden ser creados por los ciudadanos y consecuentemente se ignora cuántos derechos existen. Es decir, según esta teoría, el derecho tiene una instancia creativa y no podemos detenerlo porque el derecho es evolutivo, dicen los defensores de este criterio. Y consecuentemente, los particulares pueden crear figuras de derechos reales, al punto de que al crearlas no se sabría nunca cuántos derechos reales existen. Por eso es una tesis de número abierto. Fíjense que esa teoría, que a mí me parece alejada de la verdad y desarticulada, tiene algunos defensores muy fervorosos, y los que defienden la teoría del número abierto se fundamentan en el artículo 1125, numeral segundo, que les pido yo que lo lean en este momento. 1125, numeral segundo. Dice, ¿ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Muy bien. El artículo 1125, numeral segundo, dice, en el registro, se refiere al registro de la propiedad, se inscribirán, y miren, el numeral segundo dice, se inscribirán los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre. Pero oigan esta, que es la parte que genera problemas. Y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles. Y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles. Entonces, quienes defienden la teoría de números abiertos dicen, no, en Guatemala pueden existir incontables derechos reales porque el artículo 1125, numeral segundo, dice que se inscriben ahí el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre y cualesquiera otros derechos. Pero realmente yo creo que lo que prevalece es la teoría numerus clausus, la de número cerrado. Y mi fundamento son dos situaciones, que es la tesis compartida, ¿verdad? Por favor, miren el titular del libro segundo, a partir del artículo 442. Vean el título, donde dice el libro segundo. A ver, Ligia, usted tiene su código ahí a la mano. Yo creo que ya no está. Bueno, le pregunto a Christopher. Así es, le puedo ayudar con la lectura del artículo. ¿Cuál es el titular del libro segundo? El libro segundo, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Entonces, si yo les pregunto, ¿de qué trata o qué se regula en el libro segundo? Se regula los bienes, la propiedad y demás derechos reales. El término demás es limitativo. Aquí en el libro segundo se trata de regular los bienes, la propiedad y los demás derechos reales. Si yo les pregunto o les digo, miren, Christopher y Sergio y los demás alumnos de la sección B, vayan y reúnanse en la Plaza Rogelia Cruz. ¿Quiénes tienen que reunirse en la Plaza Rogelia Cruz? Todos los miembros de la sección B, porque le estoy diciendo, vaya Sergio, vaya Christopher y los demás alumnos de la sección B, pues tienen que ir todos. Entonces el titular de este libro dice que aquí se regula los bienes, la propiedad y los demás derechos reales. Consecuentemente, los derechos reales que existen son los que están regulados en este libro. Y si esto fuera poco, porque algunos dicen, bueno, pero esa es una teoría especulativa, ¿verdad? Porque se basa en el empleo de una palabra, que es la palabra además. Pero lo que sí es arrollador, convincente e irrefutable, es que si yo quiero, me invento un derecho real y lo quiero inscribir al registro de la propiedad, no me lo inscriben. En el registro de la propiedad solo inscriben los 7 derechos reales que ya mencionamos. Entonces, en conclusión, la tesis que acepta nuestro Código Civil, a mi juicio, y es la posición más difundida, es la tesis numerus clausus. Y en Guatemala, sí, por favor.
Buenas noches, licenciado. Disculpe, es que estaba tratando de conectar mi micrófono, pero aún sigo en la clase. ¿En qué le puedo servir? Disculpe. Pues le estaba formulando, Ligia, una pregunta, pero ya me la contestó Christopher, ¿verdad? Muchas gracias. A la siguiente le pregunto a usted, ¿oye? Muy bien, licenciado. Vale. Entonces, para concluir, la tesis que se acepta en nuestro medio es la tesis numerus clausus. Solo existen 7 figuras de derechos reales. Nos quedamos ahí, distinguidos compañeros y compañeras, y nos volvemos a saludar y a ver o a medio ver el día martes de la semana entrante. Licenciado, buenas noches. Perdone, una pregunta. Que no sea de matemáticas, eso sí. No le escuchemos bien. Números clausus, dijo. Clausus. Mire, usted tiene el documento o lo está leyendo ahí en la pantalla. Sí, aquí. Ahí dice clausus. Ok. Entonces, mire, estas son formas latinas, pero lo que quieren decir en español, ¿verdad? Es la teoría numerus apertus, es la teoría del número abierto, y la teoría del numerus clausus, del número cerrado, ¿verdad? Entonces, lo utilizamos así por esa influencia del derecho romano que la utiliza en casi todo el derecho occidental, pero eso quiere decir. Y yo, ¿con quién tuve el gusto? Perdone. Alonso López. Alonso, mire, yo Sonia les emitió también una copia de este documento antes de la clase, y ahora lo tienen ustedes ahí. Entonces se los emitió al chat correspondiente, para que ustedes tengan un vestigio de lo que hemos explicado y puedan estudiar para el momento del examen, ¿verdad? Es correcto, licenciado, muy amable. Vaya, Alonso, mucho gusto saludarlo. Les doy buenas noches a todos y espero que descansen.